Ok, entonces vimos pues que para las resistencias en paralelo, ¿sí? La corriente eléctrica, ¿sí? Se divide, ¿sí? Entonces voy a tener corriente eléctrica 1, corriente eléctrica 2, corriente eléctrica 3. En este caso hay tres resistencias, pues por eso que tengo tres diferentes corrientes eléctricas, ¿sí? Que van a circular por esas resistencias. El voltaje, ¿sí? Que se aplica a cada resistencia va a ser el mismo para cada una de estas, ¿sí? Y el mismo que se suministra a todo el circuito. Entonces el voltaje total es igual al voltaje 1, que va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje 3. Nos quedamos en esta parte en la cual nos decía que la ley de Ohm, sabemos que es intensidad de corriente es igual a voltaje o diferencia potencial entre la resistencia. Habíamos visto que la intensidad de corriente eléctrica total es igual a la corriente eléctrica 1 más corriente eléctrica 2 más corriente eléctrica 3. Entonces, de tal manera que intensidad de corriente eléctrica 1 va a ser igual a voltaje entre resistencia 1. Intensidad de corriente eléctrica 2 va a ser igual a voltaje entre resistencia 2. Intensidad de corriente eléctrica 3 va a ser igual a voltaje entre resistencia 3. ¿Sí? De tal manera, pues, que esta intensidad de corriente eléctrica total, ¿sí? Sustituyo lo que vale cada I1, I2 e I3 y veo que es voltaje entre resistencia 1, voltaje entre resistencia 2, voltaje entre resistencia 3, ¿sí? De tal manera que la intensidad de corriente eléctrica va a ser igual al voltaje, ¿sí? Por 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y si se fijan, esto es igual a la resistencia, a la 1 entre resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, como ya vimos, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, ¿sí? Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, vamos a poder determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito eléctrico mediante esta expresión. La intensidad de corriente eléctrica total va a ser igual al voltaje entre la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podríamos calcular, pues, la intensidad de corriente eléctrica total, ¿sí? Entonces, eso es cuando tenemos un circuito en paralelo. Ahora, también hay algo que es la conexión de resistencias mixtas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una conexión mixta de resistencias, eso significa que están agrupadas tanto en serie como en paralelo. Entonces, la manera que se resuelve en esta de conexión de resistencias mixtas es calculando parte por parte las resistencias equivalentes de cada conexión, ¿sí? Ya sea en serie o en paralelo, ¿sí? De tal manera que vamos a ir simplificando el circuito hasta encontrar el valor de la resistencia equivalente de todo el sistema eléctrico. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de una resistencia mixta, ¿sí? Entonces, si se fijan, va aquí. Aquí pues ya está el switch, ¿sí? Va a estar, si lo cierro, pues va a estar fluyendo. Si lo abro, pues ya no fluye, ¿verdad? Entonces, dan de cuenta que de aquí se va a dividir, ¿sí? Dan de cuenta que nos vamos a ir, por así decirlo, de atrás para adelante, ¿sí? Si se fijan, estas, aquí tengo R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 y R10, ¿sí? Lo primero que voy a, si se fijan, lo último es, por ejemplo, aquí va a estar siguiendo y siguiendo, pero estos de aquí, R2 y R3, como están en serie, ¿sí? Hagan cuenta que los voy a ir haciendo de las resistencias, ¿verdad? Voy a poner la resistencia de aquí, va a ser R2 más R3, ¿verdad? Esta resistencia 4 así la dejo y la resistencia 5 y 6 las voy a sumar. Si se fijan, están en serie, ¿sí? Entonces, aquí en lugar de tener R2 y R3, voy a ponerle, no sé, la resistencia equivalente 1, ¿sí? Y aquí le voy a poner la resistencia equivalente 2, ¿sí? Entonces, de tal manera, esto ya va a estar en paralelo. Entonces, aquí voy a sumar 1 entre la resistencia equivalente, ahora lo voy a llamar 3, ¿sí?
1 entre la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 1 entre la resistencia equivalente 1 más R1 entre la resistencia 4 más 1 entre la resistencia equivalente 2. Con eso voy a sacar la resistencia equivalente 3. Y después todo esto lo va a ser la resistencia equivalente 3. Después, si se fijan, voy a tener un circuito en serie, que va a ser un R1 más la resistencia equivalente 3, que va a ser todo lo de aquí, más la resistencia equivalente 7, más la resistencia equivalente 8, más la resistencia equivalente 9, más la resistencia equivalente 10. Y eso me va a dar, ya después de todo el circuito, voy a sacar la resistencia total, ¿sí? La resistencia total o equivalente total. De tal manera, pues que es como si esto fuera todo un circuito en serie y ya lo estaría sumando. Aquí adelantito aquí nos dice, aquí hay unos ejemplos de resistencias mixtas que vamos a ver más adelantito. Ok, entonces vamos a proseguir. Entonces miren, aquí está la resistencia interna de una pila. Esto es como un ejemplo, ¿sí? En esta figura, en la 1250, hay una batería que está formada por la unión en serie de 4 pilas secas de 1.5 volt. Entonces, la cual está conectada a una resistencia de 3 ohm, ¿sí? Aproximadamente. Si se mide con un voltímetro la fuerza electromotriz de la batería, al estar abierto el interruptor Z, ¿sí? El interruptor Z, ¿sí? Cuando está abierto, es este de aquí, se le da un valor de 6 volt, ¿sí? Ya que por así decirlo son 4 pilas. Entonces, pero si se cierra el interruptor, ¿sí? Que es como en el inciso C, y la corriente eléctrica fluye por la resistencia, o sea, por esta de aquí, al volver a medir la diferencia de potencial entre los extremos de la batería, ¿sí? Se va a observar que su valor ha disminuido, ¿sí? Por ejemplo, que haya disminuido a 5.5 volt. Entonces, esa caída en el voltaje de la batería de 6 volt a 5.5 volt, ¿sí? Se produce por la resistencia que hay aquí, ¿sí? La resistencia interna de las pilas de la batería. Entonces, debido a eso, la diferencia de potencial o voltaje real suministrado por esta, ¿sí? Al circuito va a ser de 5.5 volt. Entonces, en los problemas, si no se señala la resistencia interna de la batería, vamos a considerar el valor de la diferencia de potencial como el voltaje real que recibe el circuito al estar cerrado, ¿ok? Entonces, si no se menciona en el problema, vamos a considerar eso, ¿sale? Entonces, miren, vamos a abordar ejercicios de resistencias de circuitos con resistencias conectadas en serie, paralelo y mixta. Hay que poner mucha atención en esto, ¿sale? Entonces, miren, vamos a calcular la resistencia equivalente de 3 resistencias cuyos valores son R1 igual a 2 ohm, R2 igual a 5 ohm, R3 igual a 7 ohm, ¿sí? Que estén conectadas primero en serie y después en paralelo. ¿Ok? Entonces, dejen. Aquí. Entonces, miren, la resistencia 1 es de 2 ohm, la resistencia 2 es de 5 ohm y la resistencia 3 es de 7 ohm. Tenemos que calcular la resistencia equivalente primero cuando está en serie. Entonces, dan de cuenta que esto de aquí es como si yo tuviera aquí, ¿verdad? Un circuito. Aquí voy a tener R1, aquí R2 y si quiero, pues aquí R3, ¿verdad? Entonces, este es R1, R2 y R3, ¿ok? Ese es cuando está en serie, ¿sí? Entonces, yo quiero sacar la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, cuando está en serie ya sabemos que es
R1 más R2 más R3, ¿sí? O sea, nada más voy a sumarla, ¿sí? Sería 2 ohm más 5 ohm más 7 ohm. ¿Ok? ¿Y cuánto es la resistencia equivalente de ese circuito en serie? Trece ohm. ¿De cuánto? Es de 14. Ok. Entonces, la resistencia equivalente de este circuito en serie va a ser de 14 ohm. ¿Sí? Y ahora, lo mismo, ¿sí? Pero ahora voy a tener un circuito en paralelo, ¿sí? Lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Lo voy a hacer. Entonces, este va a ser R1, R2 y R3. ¿Sale? Entonces, cuando es en paralelo, ya sabemos que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. ¿Ok? Entonces, en los ejercicios que hagamos, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que no me estén usando decimales o que dividan en la calculadora y me pongan, ¿sí? Vamos a usar fracciones, ¿ok? Entonces, aquí es 1 entre 2 ohm más 1 entre 5 ohm más 1 entre 7 ohm, ¿sí? Entonces, primero voy a resolver este de aquí, ¿sale? Ese de ahí. Entonces, de tal manera, pues, que va a ser 1 entre 2 ohm, ¿sí? Aquí, miren, 1 por 7, pues me da 7, ¿verdad? Aquí van a ser, lo voy a poner aquí arriba. 7 ohm más 5 por 1, 5 ohm, ¿sí? Entre 5 por 7, 35 ohm cuadrado. O sea que va a ser 12 entre 35. ¿Sí? Entonces, acá abajo es ohm. Como arriba son ohm y abajo un cuadrado, se eliminan y queda 35. Entonces aquí sí le voy a poner más 12 entre 35 ohm. ¿Sale? Entonces ahora procedo con hacer ese. Sería 35 ohm. 2 por 12 da 24 ohm. 2 por 35 me da 70 ohm. ¿Ok? Entonces 35 más 24, eso me da 59 entre 70 ohm, ¿sí? 59 entre 70. Entonces, como tengo 1 entre la resistencia equivalente, va a ser igual a 59 entre 70 ohm, ¿sí? Despejo, ¿sí? Y voy a tener 70 ohm entre 59 va a ser igual a la resistencia equivalente, ¿sí? Aquí este se fue para acá multiplicando, ¿sí? Este se fue dividiendo y este se fue para acá multiplicando, ¿sí? Entonces, dan de cuenta como si tuviera 70 ohm igual a 59 por la resistencia equivalente. Aquí el 59 lo voy a pasar dividiendo, que es lo que tengo acá, aquí, ¿sí?
Y voy a tener pues eso, ¿sí? Ya al final, ahí ya puedo usar ya, lo pueden dejar así o si gustan, pues ya lo pueden, ahí sí ya lo pueden dividir, ¿sí? Si ustedes dicen, no, ok, 70 entre 59. Ah, pues me da la resistencia equivalente de 1.186. Las unidades son ohm, ¿sí? Pero ya eso sería hasta el final, ¿sí? No antes. No que me estén sumando decimales. Y eso lo voy a tomar muy en cuenta, ¿sí? Entonces, ese sería pues el ejercicio número 1. Entonces, si se fijan, ¿sí? Aquí lo hacen con decimales y lo que les digo es que no lo vamos a hacer así. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí sí nos dio 14 ohm y acá 1.19. O nosotros que nos salió 1.186, pues está redondeado a 1.19 ohm. Entonces, miren aquí, observaciones. Bien. Observe que la resistencia equivalente en un circuito en paralelo tiene siempre un valor menor que cualquiera de las resistencias componentes conectadas, ¿sí? Eso se debe a que la corriente encuentra menor oposición mientras exista más ramificaciones en su trayectoria. En una conexión en serie, la resistencia equivalente siempre será mayor que cualquiera de las resistencias conectadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se fijan en serie, la resistencia es de 2, 5 y 3. Y la resistencia equivalente total es mayor que cualquiera de estas, ¿sí? Si se fijan en serie, nos dio la resistencia total o equivalente en 14. 14 pues es mayor que 2, que 5 y que 7. Eso es lo que nos quiere decir esto. Ahora, la suma de fracciones se puede hacer por el método tradicional, ¿sí? Que fue como el que hice, o con el... ¿Cómo se llama? Máximo común divisor, ¿sí? Si se fijan aquí, se toma el máximo común divisor entre 2, 5 y 7, ¿sí? Entonces, miren, ¿sí recuerdan cómo se hace lo del máximo común divisor? Sí. ¿Y lo del mínimo común múltiplo? Sí, porque vamos a hacer el mínimo común múltiplo para los 2, 5 y para el 2, 5 y 7. Sí. Ok, entonces lo pueden hacer como lo hice o por ese método, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, dio el 70, ¿sí? O sea que un medio sería 35 entre 70, entonces este se estaría multiplicando por 35, ¿sí? Este para que nos dé 70, pues estaría multiplicando por 14, entonces este se multiplicaría por 14, y este se estaría multiplicando por 10, entonces se sumaría 35 más 19 más 10 entre 70, ¿ok? Entonces sería 59 entre 70, y nos da, ya despejando, pues nos da esto de aquí, ¿sí? Entonces, como lo hice o por este método, ¿ok? Pero que estemos utilizando fracciones. Ahora, el ejercicio número 2 nos menciona calcular el Profe, valor. ¿Mande? en los problemas que nos deje como de tarea tenemos que poner así como todo el procedimiento. Sí. Ok. Ok, entonces el 2 dice calcular el valor de la resistencia que se debe conectar en paralelo con una resistencia de 10 ohm para que la resistencia equivalente del circuito se reduzca a 6 ohm. Entonces, tengo que calcular una resistencia, ¿sí? Aquí lo nombran como la resistencia 1, ¿sí? Para que junto con esta resistencia 2, la resistencia equivalente sea de 6 ohm. Entonces, como son dos resistencias, la fórmula que tengo es
1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Como yo necesito saber la resistencia 1, ¿sí? Entonces esta resistencia 2 la voy a pasar hacia el otro lado. Como está sumando, va a pasar restando. Entonces 1 entre resistencia 1 es igual a 1 entre resistencia equivalente menos 1 entre resistencia 2. Ok, entonces dejen lo hago acá. Entonces voy a tener pues la fórmula que es 1 entre resistencia 1 es igual a 1 entre resistencia equivalente menos 1 entre resistencia 2. ¿Sí? Que sustituyendo los datos voy a tener 1 entre 6 ohm menos 1 entre 10 ohm. Ok, entonces esto lo hago, sería 10 ohm menos 6 ohm entre 60 ohm cuadrado. Entonces 1 entre la resistencia 1 va a ser igual a 4 ohm entre 60 ohm cuadrado. Y eso es igual a, si divido entre 4, ¿sí? 4 entre 4 me da 1. ¿Sí? 60 entre 4 me da 15. ¿Sí? Entonces voy a tener pues que la resistencia 1, ¿sí? Va a ser igual a 15 ohm. ¿Sí? Aquí esta se estaría yendo para acá. ¿Sí? Y esto para acá. Entonces sería resistencia 1 igual a 15 ohm. ¿Ok? Y ese sería pues el resultado para ese ejercicio. Y si se fijan, bueno, aquí en este que es en paralelo, ¿sí? La resistencia total o la equivalente, aquí nos dice, siempre tiene un valor menor que cualquiera de las resistencias componentes conectadas. Por lo tanto, la resistencia equivalente siempre es menor que las resistencias que hay en cada una. ¿Sí? En este caso, pues la resistencia 1 es de 15, la resistencia 2 es de 10, la equivalente es de 6. ¿Sí? Y cuando tenemos en serie, recuerden que la resistencia total o equivalente, ¿sí? Siempre es mayor que cualquiera de todas las demás resistencias. Ok, si tienen alguna duda, me dicen, nos detenemos y la abordamos. ¿Sí? Si no, pues voy a seguir. Entonces, ahora el problema número 3 dice, calcular la resistencia equivalente de las siguientes 4 resistencias. R1 igual a 10 ohm, R2 igual a 20 ohm, R3 igual a 25 ohm y R4 igual a 50 ohm, ¿sí? Que están conectadas en serie y paralelo. Vamos a dibujar el diagrama para cada caso. Entonces, primero, cuando es el diagrama de las resistencias conectadas en serie, ¿sí? Pues hago un diagramita así. R1, R2, R3 y R4, ¿sí? Bueno, nomás para que se vea un poquito mejor. Nomás aquí las unimos, ¿verdad? Como si estuvieran aquí en un circuito. ¿Ok? Eso para las de serie. Y como ya sabemos, en serie, la resistencia equivalente, ¿sí? Se suman todas.
Entonces la resistencia 1, 2, 3 y 4 las vamos a sumar, que serían 10 más 20 es igual a 30. Más 25, 55. Más 50 da igual a 105. Entonces la resistencia equivalente en serie para esas 4 resistencias sería de 105 ohm. ¿Sí? Ahora, para cuando están en paralelo. ¿Sí? Hacemos un dibujito. ¿Sí? Ok, está esto de aquí. Bueno, aquí no me lo voy a poner acá como le hice en el anterior, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí estaría el diagrama, las resistencias conectadas en paralelo. Entonces, en este caso van a estar, va a ser la fórmula de esta manera. ¿Sí? Hay que ponerle las unidades, ¿sí? No nos vayamos a hacer así que no las pongamos, ¿sale? Entonces, 1 entre resistencia equivalente, pues va a ser 1 entre 10 ohm, más 1 entre 20 ohm, más 1 entre 25 ohm, más 1 entre 50 ohm, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, pues este de aquí lo voy a, ¿cómo dice? El mínimo como un múltiplo de estos dos. Déjenme, lo hago acá. A ver. ¿Sí? Aquí tengo el 10, 20, 25 y 50. Entonces lo voy a dividir, ¿sí? Si fijan a este, es un número que, el mínimo que divida a todos, ¿sí? Regularmente pues son los primos, ¿verdad? Es el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así nos vamos yendo. Entonces, en este caso pues, el mínimo aquí sería el... Bueno, aquí voy a poner el 5, ¿verdad? 5, este quedaría 2, este quedaría 10, este quedaría 5 y este quedaría 10, ¿ok? Posteriormente, pues ok, aquí voy con el 2. No, nuevamente con el 5, ¿sí? Para que esté dividiendo estos de acá. Este, como no lo divide el 5, pues se pasa igual. 10 entre 5, pues me da 2. 5 entre 5, pues me da 1. 10 entre 5, pues me da 2. ¿Sí? Y... ¿cuál más? A ver, espérenme. Oh, no. 20 entre 5 no es 5, es 4. Ok, este es un 4. 20 entre 5 es 4. Ok, pues este queda igual. Entonces aquí voy a dividir entre 2. Como este ya queda 1, este va a quedar 2, este queda 1, pues este queda 1. Entonces aquí nuevamente divido entre 2 y queda 1, 1, 1, 1. Una vez que acá abajo queda todo 1, pues ahora sí multiplico todo esto de aquí y ese va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Entonces 2 por 2 es 4. Por 5, 20. Por 5, 100. ¿Ok? Entonces el mínimo común múltiplo de estos va a ser 100. Entonces dan de cuenta que este de aquí voy a tener como si tuviera, para que me dé de denominador 100, voy a multiplicar el primero por 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo va a ser aquí como 100. Y acá arriba va a ser 1 por 10, pues me va a dar 10, ¿verdad?
Acá en el 20 tengo que multiplicar por 5, entonces sería más 5. En el de 25 tengo que multiplicar por 4 y en el de 50 pues por 2, ¿verdad? Entonces 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual 10 más 5, 15 más 4, 19 más 2, 21. Entonces sería 21 entre 100 ohm, ¿sí? O sea que voy a tener la resistencia equivalente va a ser igual a 100 ohm entre 21, ¿sí? Y 100 entre 21 me da 4.76, ¿sí? Entonces, esto sería 4.76 ohm. Ok, entonces eso sería pues la manera, digamos, un poco más sencilla, ¿sí? Cuando son varios, sí, pues sí hay que encontrar ese mínimo común múltiplo para que sea el que nos va a dividir a todo y ya nada más multiplicamos por una cantidad para que nos dé el 100, ¿sí? En este caso para el primero sería 10, el otro es 5, el otro es 4 y el otro es 2. Ok, entonces con eso quedaría así resuelto. ¿Alguna duda hasta ahí? Muchachos. Por el momento no. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Todavía vamos a tener otra sección, sí, pero de una vez váyanse anotando ahí en el chat su nombre, por favor. ¿Sale? Ok, entonces ahora pasamos al número 4, ¿sí? Que nos dice, dos focos, uno con una resistencia de 70 ohm y otro con una resistencia de 80 ohm, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 volt, ¿sí? Representar el circuito, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito, o sea, la intensidad de la corriente eléctrica, y determinar la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Entonces, como está en serie, ¿sí? Vamos a recordar que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 hasta las que sean, ¿sí? La ley de Ohm tenemos que es intensidad de corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Entonces, en el inciso A nos dice representar el circuito eléctrico. ¿Ok? Bueno, aquí le pusieron, esto es como si estuvieran midiendo los voltajes, ¿sí? En el caso de nosotros no es necesario que los pongamos, ¿sí? Nada más con que pongamos esto de aquí, ¿sí? Entonces, hay una diferencia potencial de 120 volts, ¿sí? Recuerden, es de negativo y positivo, ¿sí? Acá va a ir circulando la corriente eléctrica. Aquí tengo una resistencia 1 y una resistencia 2, ¿sí? Aquí, si se fijan, es en serie. Entonces, ya está representado el circuito, ¿sale? Ahora, en el inciso B dice calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Entonces, en este caso, voy a calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Como es en serie, ¿sí? Nada más voy a sumar resistencia 1 más resistencia 2. O sea, 70 ohm más 80 ohm me da igual a 150 ohm, ¿sí? Si recuerdan, esta fórmula que teníamos, acá está, cuando era un circuito de resistencias en serie, ¿sí? El voltaje, ¿sí? Esto de aquí, no sé si se los anoté, pero por si se los pongo. Esto de aquí va a ser igual a voltaje, igual a la intensidad de corriente por R1 más R2 más R3, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto de aquí es igual a la resistencia equivalente cuando está en serie, ¿sí? O sea, por la resistencia equivalente, ¿ok? Entonces vamos a tener que el voltaje total es igual a la intensidad de corriente eléctrica total por la resistencia equivalente total, ¿sí? Que es lo que vamos a tener acá más adelante, ¿sí? Que es lo que aparece aquí en este problemita, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de Ohm,
calculamos la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por R1 y R2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en este caso, pues el voltaje total es de 120 volts, ¿sí? La resistencia equivalente, ¿sí? La que hay en todo el sistema es de 150 ohm. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica que se recorre en todo el circuito, pues va a ser 120 volts entre 150 ohm. O sea, 0.8 amper. Volt entre ohm es igual a amper. ¿Sale? Ahora, para el inciso C, que me pide determinar la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia, ¿sí? Si recuerdan, el voltaje cuando es un circuito en serie es diferente, ¿sí? Entonces el voltaje 1 más, en este caso como son dos resistencias, el voltaje 1 más el voltaje 2, pues me tiene que dar igual al voltaje total. Entonces el voltaje 1 va a ser igual a I, la intensidad de corriente eléctrica que hay en el circuito por la resistencia 1. La del voltaje 2 va a ser I por la resistencia 2. Si se fijan, la intensidad de corriente eléctrica es la misma en todo el sistema, ¿sí? Entonces, 0.8 amper por 70 ohm es igual a 56 volt. Y para la resistencia 2, 0.8 amper por 80 ohm es igual a 64 volt. ¿Sale? Entonces, como se observa al sumar la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en R2, obtenemos que 56 volt más 64 volt es igual a 120 volt, que es igual al voltaje suministrado. Si se fijan, si yo sumo el voltaje 1 más el voltaje 2, me tiene que dar el voltaje total, que es lo que teníamos acá, ¿sí? Cuando tengo un circuito en serie, voltaje 1 más voltaje 2, si hay más voltajes, eso me tiene que dar igual al voltaje total. Entonces, efectivamente, pues, se realizó de manera correcta ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, miren, ahorita se va a terminar y continuamos ahorita con otros 20 minutos.